Me presento, soy Jacqueline Adriana Rebollar Velázquez, estudiante de la Universidad IEXPRO. El día de hoy vamos a abordar un tema sobre la diversidad cultural contra el racismo. El objetivo principal es hacer conciencia sobre las afectaciones derivadas de la discriminación racial, individual e institucional en el ámbito educativo. Se va a visualizar el panorama en un marco legal sobre la discriminación y cómo el neorracismo es una nueva forma de ver el racismo. Se va a ver el papel fundamental que tienen los profesionales en la intervención social. Para esto es importante hacer mención sobre las entidades que están promoviendo la discriminación racial. En la Asamblea de las Naciones Unidas se aprobó la eliminación de todo lo relacionado a la discriminación racial. En el artículo 2, a la letra refiere que ningún Estado fomentará, propugnará o apoyará con medidas policíacas o de cualquier otra manera ninguna discriminación fundada en raza, el color o origen étnico practicada por cualquier grupo, institución o individuo. Las Naciones Unidas tienen un alcance internacional, abarca una amplia gama de desafíos globales. Es una organización internacional que fue fundada con el propósito de promover la cooperación, la paz y la seguridad entre los países, sobre todo la paz en regiones afectadas por conflictos, para lograr la estabilidad. En la Conferencia de Paz de París, en la Organización Internacional para el Trabajo, se estableció que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculo ni discriminación aplicables a hombres y a mujeres. En un marco legal, tenemos la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, que tiene por objetivo fundamental el garantizar el derecho a la educación ecuatoriana, con la finalidad del buen vivir en armonía individual y social. Esta ley protege la igualdad de oportunidades para comunidades y pueblos, y más que nada fomenta una ética de inclusión a una cultura escolar para poder erradicar así la discriminación. Y de ahí es la importancia de conocer estas herramientas legales y constitucionales donde todas las personas son iguales ante la ley. Sin embargo, el representante del Ecuador en su exposición introductoria comentó que no existía ninguna discriminación racial sistemática, pero que las desigualdades existentes obedecían a los problemas sociales, económicos y estructurantes típicos de todos los países en desarrollo. En el año 2014, en el canal Ecuavisa, el conductor del programa Ceballos comentó que la libertad de expresión tiene su máxima expresión, valga la redundancia, pero que hay un ambiente o un sistema de restricción a esa libertad. Por ejemplo, ya no se puede decir gays a los maricas o a los afros no se les puede decir negros, a los ladrones no se les puede decir ladrones, para lo cual la presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Pueblos y Naciones presentó una denuncia ante la Supercom, que es la Superintendencia a la Información y a la Comunicación, porque denigró al pueblo afroecuatoriano y a personas de diferencia orientación sexual. Y a partir de ahí el Estado ecuatoriano ha promovido dispositivos legales contra el racismo, lo cual es muy importante lograr esa sensibilización para poder crear esa sinergia generando espacios adecuados en el ámbito educativo. Retomando el tema de la ingeniería genética, donde se visualiza la gran brecha entre la sociedad, originado por el genotipo, que son los genes que posee un ser humano, es el conjunto de información genética. Es increíble que a partir de esa información se llegue a discriminar. Tengo el caso de un conocido que es contador, que metió papeles para trabajar en Estados Unidos, pasó todas las pruebas y cuando ya lo iban a contratar le mandan a hacer estudios y resultó con la enfermedad de leucemia, que es cáncer en los tejidos que forman la sangre. Por su condición genética fue discriminado laboralmente hablando. Aquí presento una imagen de cómo se visualizan las alteraciones genéticas de una persona sana y otra enferma. Toda esta situación neorracista debe ser eliminada por medio del sistema educativo, donde se pueda sensibilizar y aceptar realmente a la diversidad en valores y en cultura. Existe muchísima discriminación en la educación. Por su parte, los maestros refieren que los alumnos reniegan de sus raíces, que se llegan a querer cambiar el nombre y el apellido, también que existe muchísima deserción escolar, ya sea por el transporte que no llega hasta ciertas comunidades o por la economía, que es difícil sostener el gasto diariamente. Y los alumnos, por su parte, comentan que reciben muchos apodos peyorativos.
Ellos notan la exclusión, los estereotipos y las burlas, y lo mismo que en su idioma muchas veces ellos no pueden hablar, por lo mismo de que se burlan. Es curioso cómo en la educación genera muchísima movilidad social, pero también genera jerarquías, lo que conlleva a la discriminación. James Scott, en su obra Los dominados y el arte de la resistencia, refería que los dominados saben que son dominados y lo ven como un consenso ideológico. Ellos buscan formas sutiles de vivir, son sumisos, buscan la forma de resistir ante la desigualdad y la indiferencia, buscan confrontar al mundo que lo ven desigual y que están convencidos de su inferioridad. Sin embargo, están en una posición de alerta a la confrontación que se llega a dar en las instituciones educativas. Por su parte, las mujeres indígenas llegan a sufrir doble discriminación por su condición étnica y por el hecho de ser mujer. Las complejidades de la vida. Un ejemplo. Por un lado, la maestra le pide al alumno indígena asistir con ropa formal para una clausura, a lo que el indígena, sabiendo sus derechos, le dice que él siempre ha vestido con determinada vestimenta y que para él, de acuerdo a su cultura y a su forma de vestir, para él esto es formal y por supuesto que está en todo su derecho. Pero lo interesante aquí es que ya lo expresa y que se defiende. Aquí lo importante es la implementación de la intervención comunitaria. Por ejemplo, en la sociedad española existe una gran demanda de los servicios públicos, ya sea educativos, sanitarios, de salud, entre otros. Y esto es derivado del incremento de la diversidad cultural, lo que hace requerir de profesionistas competentes comprometidos para lograr y garantizar una adecuada atención. Se requiere de profesionistas con competencia cultural y habilidades culturales. La competencia cultural es básicamente la habilidad para desarrollar eficazmente el trabajo, pero la complejidad de este concepto recae en tener un adecuado proceso y sobre todo poder visualizar los resultados. Tener conocimiento en la cultura, en contextos étnicos, en prácticas culturales de comportamiento, de religión o lingüísticas, conocimiento de valores, creencias o determinadas conductas, tener experiencia o información sobre diversas culturas, tener aceptación y respeto por la forma de ver al mundo, en lo social, en la salud, de forma individual, saber tratar a las personas, que vienen siendo los pacientes, con empatía para comprender las ideas o reacciones, tener esa habilidad para integrar a diversos grupos, saber motivarlos, tener ese deseo genuino y auténtico de realmente querer hacer un cambio. Se requiere de conocimiento sobre las políticas institucionales para poder abordar cualquier forma de discriminación racial, garantizando un trato justo y equitativo para todos. Se requiere de conciencia cultural. El profesional en una intervención social se puede ver influenciado por sus creencias y va a depender de su capacidad cognitiva para poder comprender a su usuario, sin que intervengan sus propios perjuicios. El profesional debe estar en continua actualización formativa en los servicios sociales de campañas o programas de salud. Debe de tener esa habilidad cultural, ya que el idioma juega un papel muy importante en la relación especialista-usuario, ya que este será el ambiente que se creará, sobre todo de confianza. En psicología, por ejemplo, le llamamos rapport, a la conexión de empatía para que el usuario pueda comunicarse abiertamente. El profesional tendrá la capacidad de comunicar y expresarse y darse a entender adecuadamente, evaluar y discernir los síntomas, técnicas de entrevista, habilidad de combatir el racismo, entre muchos otros conceptos más. Aquí es importante lo que igual hemos hablado, pero la competencia cultural en un ámbito comunitario. La diversidad cultural implica comprender y aceptar las diferentes culturas, interactuando cada uno y aportando su perspectiva, a través de la convivencia e interacción, donde el desafío se vuelve una oportunidad de lograr el respeto y tolerancia hacia todos los seres humanos. Les agradezco mucho su atención. Fue un placer estar aquí.